En 1985, el agente de la DEA Kiki Camarena estaba a punto de desmantelar el poderoso cártel de Guadalajara, pero su investigación llegó a un abrupto final cuando fue secuestrado y su vida trágicamente concluida. Pero pocos sabían los líderes del cártel que este acto pronto les llevaría a una inesperada caída. Estos son 5 cárteles que se metieron con las personas equivocadas. Número 5. Hipólito Mora. En 2013, frustrado por la creciente actividad de los cárteles en su pueblo de La Runa, Michoacán, Hipólito Mora Chávez, un agricultor mexicano, decidió tomar cartas en el asunto, formando un grupo de autodefensas para enfrentar al notorio cártel de los Caballeros Templarios. Este cártel había causado caos en la región con secuestros, amenazas y controlando la industria del limón, del cual dependían los agricultores locales para su sustento. Pero lo que realmente impulsó a Mora fue cuando el cártel prohibió a su hijo recoger limones en su propia granja. Fue entonces cuando Hipólito Mora decidió que ya era suficiente. Se propuso liderar una implacable lucha contra el cártel, incluso sin ayuda de las fuentes externas. Al final, él y su grupo de autodefensas lograron expulsar al cártel de Michoacán. Su valentía y dedicación captaron la atención del gobierno federal y pronto se encontró desarrollando estrechas relaciones con altos oficiales militares y la Policía Federal. Su colaboración con ellos fue crucial para localizar laboratorios involucrados en la producción de drogas sintéticas, lo que finalmente llevó a la detención de varios narcotraficantes. Tras expulsar al cártel de Michoacán, muchos combatientes se trasladaron a otras partes de México para continuar su lucha contra los cárteles. Pero Mora decidió permanecer en su pueblo natal cuidando sus huertas de limón. En 2014, cambió de opinión cuando se produjeron muchos eventos turbulentos dentro de las autodefensas, nombre dado a los grupos de vigilancia. Muchos líderes prominentes fueron arrestados, mientras que otros optaron por hacer tratos con las autoridades, limitando el poder de las autodefensas. Hipólito Mora sintió que debía dar un paso al frente y tomar el mando. Sin embargo, en ese momento Mora no era el único que aspiraba al liderazgo. Luis Antonio Torres, también conocido como el Americano, había formado su propio grupo de autodefensas y deseaba asumir el control también. Sin embargo, Mora se opuso firmemente a que el Americano tomara la delantera. ¿Por qué? Bueno, Mora acusó al Americano de trabajar para el cártel de los Caballeros Templarios y juró hacer todo lo que estuviera en su poder para evitar que ganara el control. A medida que su rivalidad se intensificaba, la tragedia se volvía inevitable. El 16 de septiembre de 2014, una confrontación armada de 2 horas estalló entre los pistoleros de 2 grupos de autodefensas rivales. Este enfrentamiento resultó en la pérdida de 11 personas, incluyendo 6 seguidores del Americano y 5 del grupo de Mora, entre ellos su propio hijo. A pesar de sufrir la desgarradora pérdida de su hijo, Mora nunca se rindió y continuó su lucha contra los cárteles, tanto en el campo de batalla como a través de los medios de comunicación. También participó activamente en la política, abogando consistentemente por leyes más estrictas contra los cárteles de drogas. El 29 de julio de 2023, Mora fue asesinado en un brutal ataque armado. Fue emboscado y atacado mientras viajaba en un camión blindado que más tarde fue incendiado. ¿Quién asesinó a Mora y por qué? Otro líder clave en las autodefensas era Nicolás Sierra Santana, también conocido como El Gordo. Originalmente, El Gordo era miembro de una facción dentro del cártel de los Caballeros Templarios. Sin embargo, cambió de bando y se unió a las autodefensas al presenciar el declive de la influencia de los Caballeros Templarios en la zona. Eventualmente, El Gordo, junto con sus numerosos exmiembros de las autodefensas, decidió formar su propio cártel llamado Los Viagras. El cártel ha ganado notoriedad por sus conexiones y rivalidad con el infame cártel Jalisco Nueva Generación. Pero volviendo a la pregunta importante, ¿cómo estuvo involucrado en la muerte de Mora? Aunque no se realizaron arrestos inmediatos después del ataque, rápidamente surgieron diferentes versiones sobre los posibles culpables. Esto se debió principalmente a que Mora tenía la firme creencia de que podía ser asesinado. Durante una conversación con un periodista, Mora reveló que el cártel de los Viagras había declarado la guerra en su contra. Esto fue en respuesta a la decisión de Mora de revelar la ubicación de varios laboratorios de droga al Ministerio del Interior. Además, Mora y El Gordo tenían una historia y Mora lo despreciaba. El Gordo había traicionado a las autodefensas y se había convertido en parte de aquello contra lo que luchaba. Además, según Guadalupe Mora, la hermana de Hipólito Mora, parece que la Guardia Nacional, la Guardia Civil y el Ejército estuvieron de alguna manera involucrados en el asesinato de su hermano. Ella afirma que durante el ataque no se veía ni un solo soldado ni una patrulla. Y bien, adivina qué, se sabía que El Gordo manipulaba a la policía para hacer su trabajo sucio.
En abril de 2020, el secretario de la Defensa Nacional arrestó a la mano derecha de El Gordo, La Sirena, pero tuvieron que liberarlo cuando un grupo de coches con muchos hombres de El Gordo detuvo su convoy en la carretera. Pero aunque parezca increíble, El Gordo ha logrado evitar cualquier cargo en conexión con el asesinato de Mora hasta ahora. El hijo de la siguiente persona en nuestra lista también fue asesinado por un cártel rival, pero lo que su padre hizo en represalia fue algo más allá de la imaginación de cualquiera. Número 4. Manuel Torres Félix. En 2008, cuando el hijo del notorio narcotraficante, el M1, fue asesinado por un cártel rival, su padre perdió la cordura y emprendió en una violenta represalia que no perdonó a nadie. En la década de 1990, Manuel Fidel Torres Félix se unió al cártel de Sinaloa, ascendió rápidamente en la jerarquía y eventualmente alcanzó la cima del cártel después de que su hermano Javier Torres Félix, quien lideraba una de las facciones del cártel, fuera arrestado. Luego comenzó a trabajar con Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el hombre más buscado de México en ese momento. Juntos supervisaron envíos de tráfico de drogas provenientes de Sudamérica hacia México. Durante este tiempo, el cártel de Sinaloa y la organización Beltrán Leiva eran aliados operando en el mismo pequeño estado de Sinaloa. En 2008 las cosas cambiaron cuando la organización Beltrán Leiva se separó de esta alianza. ¿Su motivación? La codicia clásica. Ambos cárteles ansiaban el poder supremo y no había otra opción más que la caída de una de ellos. El M1, siendo uno de los líderes destacados del cártel de Sinaloa, quedó atrapado en medio de esta feroz rivalidad, y esto eventualmente lo llevó al momento más definitorio de su vida, que hizo que su mundo entrara en espiral. El 18 de marzo de 2008, justo afuera del Ministerio de Salud en el distrito residencial de Montebello en Culiacán, un grupo de sicarios trabajando para el cártel de Beltrán Leiva emboscó al hijo de 20 años del M1, Torres Acosta, junto a su hermana menor Alondra y la cuñada del M1, Rivas Heredia. Los sicarios intentaron secuestrar a Torres Acosta, pero él resistió, lo que los llevó a dispararle brutalmente y matarlo en el acto. Los disparos también hirieron a su hermana, impactando su brazo derecho y hombro, tras que la cuñada del M1 resultó herida en la pierna izquierda. Este incidente hizo que algo cambiara en la mente del M1 y decidió emprender en una despedida de venganza. Unos días después de la pérdida de su hijo, el M1 ordenó a sus hombres reunir tantos miembros de la organización Beltrán Leiva como pudieran y llevarlos a su rancho con un propósito horroroso. Fue durante ese tiempo cuando salió a la luz el carácter verdaderamente psicótico del M1. Sometió a cada hombre a una tortura indescriptible antes de finalmente quitarles la vida. Una de las víctimas del M1, Roberto Carlos Barceló Villagrán, el M1 ordenó que le cortaran la espalda en tiras con cuchillos y le cortaran las piernas antes de decapitarlo. Luego arrojaron su cuerpo junto con otros dos en la cajuela de un automóvil mientras sus sicarios tomaban los cuerpos de otras víctimas y los arrojaban por todo Culiacán. ¿Cuántos hombres mató el M1 en total? Quizás pensaste que eran solo una o dos, o tal vez incluso 5 muertes lo dejarían satisfecho. Bueno, déjame decirte que no fue así. De hecho, por cada hombre que mataba, su sed de sangre se hacía más fuerte. Se cree que torturó y mató a más de 30 diferentes sicarios pertenecientes a la organización Beltrán Leiva y ordenó el asesinato de cientos más. Con el tiempo, el M1 se ganó el apodo de El Ondeado por su forma loca de actuar. En poco tiempo, la ciudad de Culiacán empezó a parecerse a una escena escalofriante sacada de una película de terror. Las calles estaban manchadas de sangre y habían cuerpos sin vida en cada esquina. El gobierno mexicano envió 2,000 soldados para detener la violencia y finalmente alcanzaron al M1, quien estaba haciendo muchos esfuerzos para evadir la captura. El 13 de octubre de 2012, el M1 fue asesinado en un tiroteo, llegando finalmente a la conclusión de su reinado de terror. Número 3. Miriam Rodríguez. El 23 de enero de 2014, todo cambió para Miriam Rodríguez cuando su hija Karen fue secuestrada y asesinada por miembros de los Zetas. Después de este trágico suceso, Miriam dedicó su vida a encontrar y a capturar a todos y cada uno de los secuestradores de su hija. Durante su incesante búsqueda de justicia, Miriam hizo todo lo posible. Cambió su apariencia, vigiló las casas de los miembros del cártel y pasó incontrolables horas investigando las redes sociales en busca de posibles pistas. Pero ¿cómo empezó todo? El 23 de enero de 2014, mientras Karen Alejandra Salinas Rodríguez conducía por San Fernando, 2 camionetas se detuvieron repentinamente a su lado.
Luego 2 hombres armados entraron por la fuerza en su coche y rápidamente se marcharon con ella. Las semanas posteriores al secuestro de Karen fueron una pesadilla de llamadas telefónicas, amenazas y promesas vacías. La familia siguió todas las instrucciones, esperando desesperadamente el regreso sano y salvo de Karen. El padre de Karen incluso dejó una bolsa con dinero en efectivo cerca de la clínica de salud, solo para esperar en vano en el cementerio local a que los secuestradores la liberaran, pero no pasó nada. Sin más opciones, Miriam Rodríguez hizo una jugada atrevida. Solicitó una reunión con miembros del cártel y para su sorpresa uno accedió. Aunque afirmó que no sabía el paradero de Karen, se ofreció a ayudar en la búsqueda por una tarifa de $2,000. Miriam pagó el importe, pero lamentablemente no condujo a ninguna parte. Pero descubrió una cosa, el nombre del miembro del cártel que la había conocido: Sama. Pero con cada intento fallido de rescatar a su hija, la desesperación de Miriam se hacía más profunda. Finalmente, una mañana, semanas después del último pago, bajó las escaleras y se lo confió a Acela, su otra hija. Admitió que había llegado a la dolorosa conclusión de que Karen nunca regresaría y que probablemente estaba muerta. Decidida a buscar justicia para su hija, Miriam juró no descansar nunca hasta encontrar a los responsables del secuestro de Karen, prometiendo perseguirles uno por uno hasta su último aliento. Con meticulosas habilidades deductivas, Miriam Rodríguez comenzó a armar el rompecabezas que rodeaba los secuestros de su hija. Primero encontró la cuenta de Sama en Facebook y logró identificar a uno de los conocidos a través de su distintivo uniforme de heladería. Miriam esperó afuera de la tienda durante horas hasta que finalmente apareció Sama, luego lo siguió hasta su casa. Sabía que simplemente conocer su ubicación no sería suficiente para obligar a la policía a actuar. Miriam necesitaba más información y para obtenerla tenía que acercarse. Se cortó el cabello y lo tiñó de rojo, asegurándose de que Sama no la reconociera. Para disfrazarse aún más, se puso un uniforme gubernamental que había conservado de su trabajo anterior en el Ministerio de Salud. Luego pasó un día entero fingiendo realizar una encuesta en el vecindario, recopilando detalles básicos sobre Sama. Acudió a las autoridades locales, estatales y federales, pero ninguna le ayudó. Pero ella se negó a darse por vencida y finalmente encontró un policía federal dispuesto a ayudar. Cuando puso sus expedientes sobre la mesa, nunca había visto nada parecido, dijo el oficial, que sigue siendo un comandante en servicio activo. Aunque Sama logró evadir el arresto al principio, finalmente fue arrestado. Bajo presión, le dio a la policía los nombres de otros miembros del cártel, quienes luego arrojaron aún más luz sobre el secuestro de Karen. Accedió a llevar a la policía al rancho donde habían asesinado a Karen. Mientras estaba en el rancho, Miriam encontró algunas pruebas importantes: la bufanda de Karen, un cojín de su camioneta e incluso uno de sus perfumes. Pero Miriam se negó a quedarse ahí. Continuó su búsqueda de justicia y logró localizar y llevar ante justicia a un total de 10 miembros del cártel involucrados en el secuestro de su hija. A lo largo de su viaje, Miriam pareció comprender los riesgos que implicaba, pero siguió adelante. Una vez dijo: no me importa si me matan. Morí el día que mataron a mi hija. Quiero terminar con esto. Voy a eliminar a las personas que lastimaron a mi hija y ellos pueden hacerme lo que quieran. Trágicamente, sus palabras resultaron proféticas. En marzo de 2017, un grupo de 29 reclusos logró cavar un túnel y escapar de un penal en Ciudad Victoria, donde habían estado reclusos los secuestradores de Karen. Temiendo por su seguridad, Miriam se acercó a las autoridades y solicitó protección policial. La policía local acordó proporcionar patrullas para garantizar su seguridad. Sin embargo, 2 meses después, el mismo día en que México celebraba el Día de la Madre, el peligro finalmente la alcanzó. La mujer de 57 años cojeaba hasta la puerta de su casa con muletas, ya que recientemente se había roto el pie mientras perseguía a un sospechoso. Fue entonces cuando un Nissan blanco, conducido por los presos fugados, se detuvo frente a su casa. Sin previo aviso, le dispararon a Miriam varias veces antes de huir rápidamente de la escena. Su marido la encontró tirada en el camino de la entrada, agarrando su bolso donde guardaba su pistola. El brutal ataque contra Miriam Rodríguez enfureció a la gente en todo el estado y llevó a las autoridades a intensificar sus esfuerzos para encontrar a sus asesinos. Si bien el gobierno logró detener a 2 de los culpables y uno murió en un tiroteo, muchos otros seguían prófugos. Desafortunadamente, en México la historia de Miriam Rodríguez está lejos de ser única. Lo diferente está que Miriam decidió tomar acción inmediata y luchó con todas sus fuerzas para hacer justicia para su hija, incluso a costa de su propia vida. Número 2. Kiki Camarena. El 7 de febrero de 1985, 4 o 5 autos llenos de hombres armados se ubicaron fuera del consulado de Estados Unidos en Guadalajara, México, esperando a la agente de la DEA, Kiki Camarena.
Una vez que salió del consulado, los hombres que formaban parte del cártel de la droga más famoso en México lo secuestraron a plena luz del día y a punta de pistola. Esa fue la última vez que alguien, excepto los secuestradores, lo volviera a ver con vida. En la década de los 80s, el cártel de Guadalajara estaba en su mejor momento. Su tamaño y alcance no se parecían a ninguna otra organización narcotraficante en México, y su red de corrupción se extendía por todo el país. Los autores intelectuales de este sindicato masivo fueron Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. La DEA sabía que el cártel era responsable del contrabando de miles de toneladas de marihuana por México y hacia Estados Unidos. Por eso romper la red de distribución del cártel era prioridad número 1 de la gente camarena en Guadalajara. Estaba decidido a derribarlos sin importar lo que costara. El 14 de noviembre de 1984, el ejército mexicano, con la ayuda de la DEA, lanzó una operación masiva para quemar el Rancho Búfalo, que era una próspera operación para el cártel de Guadalajara que producía miles de millones de dólares al año en ingresos. La redada resultó en la destrucción de un total de más de 5,000 toneladas métricas de marihuana, con un valor de 2.500 millones de dólares, lo que convirtió la redada de Rancho Búfalo en la mayor incautación de drogas realizada por la DEA. ¿Quién fue responsable de este ataque? Nada más y nada menos que el propio Kiki Camarena, y eso lo convirtió en objetivo número 1 del cártel. No solo los había humillado, sino que su inquebrantable control sobre el tráfico de drogas ahora se le estaba escapando de las manos y estaban decididos a hacerle pagar. El 7 de febrero de 1995, Kiki Camarena salió del consulado de Estados Unidos esperando reunirse con su esposa para almorzar. Lo que no sabía era que un grupo de hombres armados lo estaba esperando. De repente lo rodearon, presionando con fuerza un arma contra su costado, luego lo empujaron al asiento trasero de uno de los vehículos y se marcharon. Lo llevaron a una casona en Lope de Vega 881, donde alrededor de 50 a 60 personas, entre políticos, funcionarios y narcos, celebraban el secuestro de la gente. Durante los días, Camarena fue torturado, golpeado y quemado sin piedad. Algunos hombres incluso le balearon la espalda y el pecho. También trajeron a un médico para reanimarlo y darle medicamentos que lo mantuvieran consciente durante toda la tortura. Pero al final, el agente Enrique Camarena sucumbió a sus heridas, envolvieron su cuerpo en plástico y lo enterraron en un parque cercano. Caro Quintero estaba emocionado de que mataran al agente Camarena, pero sus socios sabían que un agente de la DEA muerto no le sentaría bien a Estados Unidos. Durante una entrevista, Félix Gallardo dijo que nunca tuvieron la intención de matar a Camarena, ya que quien matara a un agente de la DEA tenía que estar loco y estar dispuesto a que le aplicaran toda la fuerza del gobierno de Estados Unidos. Eso es exactamente lo que pasó. El gobierno de Estados Unidos ejerció una presión increíble sobre el gobierno mexicano para encontrar a los responsables de la trágica muerte de su agente. Y para transmitir el mensaje alto y claro, el entonces presidente Ronald Reagan cerró por completo la frontera entre Estados Unidos y México, lo que efectivamente comprometió la economía de México. Entonces las autoridades mexicanas sabían que tenían que hacer algo. Un mes después del secuestro, la DEA encontró el cuerpo del agente Camarena a unas 70 millas de Guadalajara, pero muchas cosas hicieron que la DEA sospechara de este descubrimiento. Inmediatamente se constató que en la zona donde se encontraban los cadáveres no había tumbas ni fluidos corporales. Además, el equipo forense descubrió posteriormente que la tierra era diferente a la tierra extraída del cuerpo, por lo que concluyeron que había sido enterrado en otro lugar, exhumado y transportado al nuevo sitio. La DEA creía que los capos de la droga mexicanos, con la ayuda de funcionarios mexicanos corruptos, fabricaron un plan debido a la presión que les estaba ejerciendo el gobierno de Estados Unidos. Este plan alimentó aún más la ira de la DEA, puso en marcha la Operación Leyenda, que es, hasta el día de hoy, la mayor persecución de drogas y homicidios jamás emprendida por la DEA. El agente especial Héctor Berreyes fue puesto a cargo del caso y finalmente lo resolvió con ayuda de su gran red de informantes mexicanos. Se recogieron pruebas, se realizaron detenciones y todo condujo a Félix Gallardo y Caro Quintero. El 4 de abril de 1985, Quintero fue el primero en ser detenido en Costa Rica y extraído a México. 3 días después, Ernesto Fonseca Carrillo fue arrestado por el ejército mexicano en una villa de Puerto Vallarta. Posteriormente fue arrestado Félix Gallardo y los 3 fundadores del cártel de Guadalajara fueron acusados del secuestro y asesinato de Camarena y sentenciados a 40 años en prisión. Número 1. Alejo Garza Tames. El 13 de noviembre de 2010, don Alejo, un hombre de 77 años, recibió un ultimátum de los Zetas: abandonar su rancho en 24 horas o de lo contrario, se enfrentaría a la muerte. Lo que el cártel no sabía era que don Alejo
no era el tipo que se rinde sin luchar. En 1993 nace Alejo Garza Tames en Nuevo León, México. Aprendió la importancia del trabajo duro y de vivir una vida honesta. Cuando Alejo llegó a la edad adulta, ya había construido una base financiera sólida. Con esto en mente, decidió invertir en 2,000 hectáreas de terreno en Tamaulipas, México, y lo llamó San José. El rancho San José rápidamente se convirtió en el orgullo y alegría de Alejo, lo que le trajo una gran fortuna. Y por eso, cuando el rancho se vio amenazado, estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso arriesgó su vida para protegerlo. El 13 de noviembre de 2010, don Alejo, de 77 años, estaba ocupado en sus propios asuntos, supervisando a sus trabajadores en el ranchito, cuando varios pandilleros aparecieron y arruinaron su tranquilo día. Esos hombres pertenecían a nada más y nada menos que la famosa pandilla de los Zetas, y como puedes imaginar, no estaban ahí para una charla amistosa. Su mensaje fue muy claro: sal de este rancho dentro de 24 horas o afronta las consecuencias. Naturalmente, los miembros del cártel esperaban que don Alejo se rindiera y entregara su rancho sin luchar, pero lo que hizo a continuación estaba más allá de su imaginación más salvaje. Cuando los hombres de los Zetas le dijeron a don Alejo que tenía 24 horas para poner sus cosas en orden antes de matarlo, la respuesta de don Alejo fue: te estaré esperando. Decidió que no entregaría sus tierras al crimen organizado sin luchar. Sin perder el tiempo, don Alejo reunió a sus trabajadores y les ordenó que no se presentaran al día siguiente. Sabía que no podría arriesgar sus vidas. Luego trabajó en la preparación de su rancho para la batalla inminente, asegurándose de reunir todas las armas de fuego que poseía. A pesar de las estrictas leyes sobre armas en su país, luchó duro hasta que pudo obtener permiso para poseer una colección considerable de rifles de caza. Como si supiera que algún día tendría que poner esas habilidades en práctica, don Alejo limpió y preparó meticulosamente cada arma de fuego que poseía, desde pistolas hasta rifles de alto poder. Colocó las armas estratégicamente en cada puerta y ventana de su rancho, transformando su casa en un cuartel militar fortificado. Y fiel a su palabra, don Alejo esperó pacientemente la llegada de los hombres de los Zeta. El 14 de noviembre de 2010, un poco después de las 4 de la mañana, un convoy de camiones llegó al rancho. Los hombres fuertemente armados salieron de sus vehículos y rodearon el rancho, claramente con el objetivo de intimidar a cualquiera que estuviera dentro de la casa. Como advertencia final, dispararon al aire. Probablemente esperaban que no hubiera nadie en casa y que la operación se llevara a cabo sin que se derramara una sola gota de sangre. Sin embargo, lo que se suponía sería una adquisición fácil se convirtió en una batalla que duró horas. Tan pronto como llegaron, llovieron balas desde las ventanas. Los tomó con la guardia baja y rápidamente se pusieron a cubierto y dispararon, creyendo que habían caído en una emboscada. Pensaron que el anciano de don Alejo había reunido a todos sus hombres para defender el rancho. Lo que no sabían era que don Alejo corría de ventana en ventana disparándoles. Hizo que pareciera que había varios tiradores en la casa, lo que hacía difícil predecir de dónde vendría la siguiente bala. Los miembros del cártel recurrieron a bombardear la casa con granadas, pero aún así, los disparos seguían viniendo desde el interior y más hombres seguían cayendo. Al mirar a su alrededor, los miembros del cártel de los Zetas caían como moscas. Ya era temprano en la mañana y los pistoleros sabían que el tiroteo había alterado a las autoridades. Decidieron abandonar su plan de apoderarse de la propiedad y rápidamente huyeron en sus vehículos, dejando atrás a 6 de los suyos. Y tenían razón, los marinos mexicanos llegaron poco después de su partida, solo para ser recibidos por un espectáculo horrible. La propiedad estaba llena de más de 1000 casquillos de bala y el aire todavía estaba cargado con el olor de pólvora. Además de la casa, descubrieron 4 cuerpos sin vida, mientras que los restantes se encontraban inconscientes. Y cuando los marinos entraron a la casa, se quedaron sin palabras. Ahí yacía el cuerpo sin vida de don Alejo, un hombre de 77 años que había derribado sin ayuda de nadie a 6 pistoleros. Don Alejo luchó con la misma dignidad, coraje y honor que los mejores soldados que existen. Se convirtió en un héroe cultural, elogiado por mantenerse firme contra aquellos que, si no se les detenía, traerían caos y destrucción al mundo.